Con 8.5 millones de kilómetros cuadrados y 212 millones de personas, Brasil es de lejos la nación más extensa y poblada de América Latina. Como heredero directo del Imperio Portugués, el país comparte muchísimas similitudes históricas con los países hispanos, salvo por una: su independencia dio pase a un único estado, a diferencia de la fragmentación del Imperio Español en 19 países. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Te interesa saberlo? Entonces quédate hasta el final del video. Para entrar en contexto, veamos el mapa de inicios del siglo XIX, poco antes del comienzo del proceso independentista en América. Los territorios españoles tenían una división administrativa bien diferenciada. Grosso modo, estaba dividido en 4 virreinatos: Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. A su vez, existían diversas capitanías y gobernaciones que contaban con gran autonomía, tales como Chile, Venezuela o Paraguay, y que por más que de jure estaban bajo la jurisdicción de algún virreinato, de facto se autogobernaban desde hacía un buen tiempo. Por otro lado, las colonias portuguesas también habían sido en su momento divididas en algunas capitanías, como el Marañón, Ceará, Río Grande, Pernambuco, entre otros. A decir verdad, las subdivisiones administrativas variaron constantemente, llegando en algún momento a dividirse en los estados de Marañón y Brasil. Un año clave fue en 1773, en el que por decreto supremo los estados brasileños se unifican en un solo virreinato, título que se venía usando desde 1720 para denominar a los gobernadores, pero que desde ahora el poder se centralizaría en la nueva capital, Río de Janeiro. Cabe destacar que a pesar de la gran extensión territorial, la población se concentraba mayoritariamente en las costas, en donde se hirieron las factorías, por lo que la administración centralizada no sería tan complicada. El siguiente año clave fue 1807, cuando en plenas guerras napoleónicas, la corte de Juan VI de Portugal se muda a Brasil ante la inminente invasión francesa. Con esto, la capital del imperio se traslada a Río de Janeiro, convirtiéndose así en la única ciudad que sirvió como capital europea fuera del viejo continente. Incluso, luego de la derrota napoleónica, este estatus se mantuvo, pues en 1815 Brasil fue elevado a la categoría de reino dentro del Estado portugués. Se funda así el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, lo que implica la unificación de todos los dominios portugueses, a la par que Brasil obtenía un tinte monárquico, pues la corte del rey Juan VI permanecía en el país. Como te imaginarás, esto tuvo como consecuencia que los movimientos independentistas, cuyo ejemplo más conocido fue la revolución en Pernambuco, la tuvieran más complicada. De hecho, la guerra de independencia que se dio en 1822 fue mucho menos violenta que las guerras en Hispanoamérica. A decir verdad, la independencia se dio luego de que parte de la corte de Juan VI regresara a Portugal en 1821, a la par que su hijo, Pedro I, permaneció en Brasil, en donde fue coronado como emperador. De esta manera, Brasil se independizó como un imperio unificado, en donde si bien existieron posteriores movimientos separatistas, el mando centralizado monárquico pudo mantener la unidad nacional que ha permanecido hasta la actualidad. Ahora, haciendo una comparación con el proceso independentista de Hispanoamérica, esta se dio de una manera mucho más descentralizada, debido a la ya mencionada diversidad de subdivisiones administrativas que se basarían en el principio de uti possidetis iure. Asimismo, esta se originó en la creación de juntas de gobierno, las que tenían jurisdicción únicamente en el territorio de su respectiva subdivisión. Pero bueno, veamos muy grosso modo cómo es que mientras del Imperio Portugués solo surgió un único estado, del español se desprenden 18. El Virreinato de Nueva España se independiza como el Imperio Mexicano, el cual anexó la Capitanía General de Guatemala, pero no se empeñó en recuperar las islas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo,
que también hacían parte de su jurisdicción. Como sabrás, el imperio solo dura 2 años, por lo que el territorio de la antigua Capitanía de Guatemala se independiza como una única nación dividida en provincias que luego adquieren el estatus de estados y que por diferencias internas entre conservadores y liberales se terminan separando en repúblicas independientes al cabo de unos 15 años. En Sudamérica tenemos al Virreinato de Nueva Granada, cuyos primeros movimientos independentistas se iniciaron en la Capitanía General de Venezuela. Si bien los intentos de Bolívar de mantener una unidad territorial se ven plasmados en la Gran Colombia, tras su muerte, sin haber consolidado la unidad política de este gran estado, el proyecto unionista se desmiembra en 3 estados. Venezuela, como heredero de la capitanía, que hasta antes de la creación de Nueva Granada había sido parte de Nueva España. Ecuador, luego de la unificación de las antiguas provincias españolas de Quito y Guayaquil, y Colombia, que incluyó el resto de subdivisiones, entre las que se incluía Panamá, que posteriormente se independizó con la ayuda de Estados Unidos. El Perú, el cual fue el primer virreinato, había sido el principal bastión realista en Sudamérica, y ya para la era independentista solo contaba con el actual territorio peruano. El último territorio en separarse había sido la Capitanía General de Chile en 1798, quien al conseguir su independencia antes que el Perú, se mantuvo al margen como un nuevo estado. Ahora, si bien el entonces Alto Perú o provincia de Charcas volvió a ser efímeramente parte del Virreinato del Perú durante el proceso independentista de Argentina, al ser el último territorio en conseguir su independencia, se le dio la posibilidad de adherirse al Perú, Argentina o de convertirse en una nación soberana, siendo esta última opción por la que se decidieron. Finalmente, del Virreinato del Río de la Plata, cuyo sucesor directo fue Argentina, se desprendió también la Intendencia del Paraguay, quien por su difícil acceso pudo mantenerse al margen de las guerras de independencia. Finalmente, Uruguay, que había sido una provincia de Argentina anexada por Brasil, se crea como Estado colchón para evitar conflictos entre los dos países. Como ves, la principal razón por la que solo contamos con un país lusoparlante en el continente y varios países hispanos se encuentra en la delimitación territorial impuesta por las potencias europeas y la manera en la que se llevaron los procesos independentistas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otra razón atribuirías a la configuración política del mapa de nuestra región? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. ¡Hasta la próxima!